ha ido muy bien en general en el semestre pasado. ¿Es así? ¿También en el caso de ustedes? Dicen buenos días. Buen día, ¿cómo está? ¿Es Muy Silvia? bien, gracias. Alodia. Hola, hola. No, 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 es que estaba hablando con Silvia. Hola, Alodia. Hola, Lenny, ¿cómo están? El, en el caso de lo que dice usted de las clases virtuales, Ujú, sí, sabe que nos ha ido bien el semestre pasado. Y yo lo veo incluso que está bien. Para mí, de verdad que me ha facilitado muchas cosas, ¿no? En el tema de que ya no pierdo hora y cuarto en ir hasta la universidad y volver, ¿no? claro, Eh, Eso es lo bueno, digamos, lo hemos visto por el lado positivo y al final ya nos hemos adaptado, ¿no? Al principio algunos temas el problema de internet, pero ya poco a poco se ha ido solucionando, ¿no? No claro, tenemos casi tanto problema con eso. Pero para claro. mí ha sido una manera positiva, digamos, también de buscar otras formas de trabajar, ¿no? Con alternativas que se van dando. Sí, claro, así es. Yo creo que sí. Pero bueno, parece que ahora ya empieza a flexibilizarse la cuarentena. Bueno, ya ustedes vieron eso que yo les había dicho y después les mandé ya oficialmente la información. Y parece que incluso a partir del 15 de septiembre todavía va a haber una mayor flexibilización. Entonces que se va arribando a esa nueva normalidad que no sabemos bien cómo va a ser, pero que está ahí ya a la puerta de la esquina, porque aquí o sea, está bajando bastante en todas las cifras, ¿no? De contagio. Porque el problema de la cuarentena sobre todo era para bajar la curva y permitir que el sistema de salud aguantara el impacto, ¿no? De la cantidad de personas que enfermaban a la vez. Pero ya cuando disminuyen los casos, pues entonces ya la cuarentena lógicamente cede, porque entonces los que se enfermen, el sistema de salud los puede asimilar. Y ahí está el asunto. Por eso, pero de todas maneras, lo mejor es no enfermarse, sí. Porque nadie sabe cómo el cuerpo reacciona y nadie sabe tampoco digamos, qué enfermedades que están ahí latentes en nuestro organismo tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo ninguna así, bueno, un poquito que me sube la presión por razones emotivas, pero mi padre es asmático y alérgico, aunque no muy fuerte, pero lo es. Entonces, eso de una forma u otra está en uno. Y así cada uno de nosotros. Entonces, por eso les digo, lo mejor es no enfermarse. Bueno, parece que llegó el frío otra vez, ¿no? Sí, otra vez está frío. No tan fuerte, pero llegó el frío. Y yo creo que eso, que de Argentina, ¿no? Viene porque estábamos hablando con unos familiares que están allá en Argentina y allá hacía frío y lluvia y demás. Y parece como que siempre he escuchado eso, ¿no? Que cuando así está en Argentina, pues viene para acá. Y, y entonces nada, llegó. Vamos a ver cómo se comporta, pero creo que no es fuerte como el de las otras veces. Es que no hay viento. No hay viento. Sí, eso es bueno, sí. El frío con mucho viento. Disculpen, es grave. ¿Ven? Esos son los detalles alérgicos. Y uno tiene que cuidarse con eso. Bueno, tenemos ya 16.
Ay, perdón. A ver, una pregunta. En la clase pasada habíamos trabajado, ¿verdad? Ese primer acercamiento a la formulación o planteamiento del problema de investigación con el tema, ¿no? El problema formulado. ¿Y cómo les ha ido? ¿Han trabajado? ¿Han podido trabajar el fin de semana? Sobre todo los demás, no tanto en el caso de Lenny, ¿no? No recuerdo cuáles eran, con quiénes trabajamos, Lenny, y quién era el otro Y caso. Alodia. A ustedes dos. En el caso de ustedes dos, bueno, está claro, es continuar perfeccionando eso, la reacción para que esté bien preciso. Pero en el caso de los demás, ¿cómo les fue? Quiero escuchar a otros. Quiero escuchar a otros. Silencio sepulcral. Ya tú sabes. Bueno, entonces, si ustedes se fijaron en la plataforma, voy a compartir. Alodia, ¿puedes quedarte como moderadora? ¿Tú estás con computador? Sí, yo me puedo quedar. No, estoy con el celular, pero ya yo sé aceptarlo desde el celular. ¿Puedes hacerlo? Ya, Sí. gracias. Ya. No es complicado. No, no es complicado. Ya, gracias. Bueno, tenemos 16. De 26, nos faltarían 10. Vamos entonces a compartir pantalla. Vamos a entrar a la unidad aquí. Bueno, miren, nosotros ya trabajamos el prólogo. Quiero revisar un momento. Aquí en el prólogo, quiero revisar cómo va la cuestión del trabajo que tenían aquí. Bueno, me preocupa esto porque tenemos 6 trabajos nomás. Tenemos 6 trabajos de 26. O sea, faltan 20 por entregar. No pueden perder puntos, Listen, no el pueden mío, darse el lujo disculpe, de el mío ya perder está. puntos. No Listen, sé, ya disculpe, debe estar. no, Si tú lo enviaste, no, el mío está. ya está, pero no he podido descargarlo porque tengo que convertirlo en PDF y de eso atoré. Pero yo creo que en el transcurso de las próximas horas ya lo comparto. Ya, esto, convertirlo en PDF es sencillo, es guardar como PDF y ya. No tiene A ver. mayor complicación. ¿Eh? O sea, en la página de Word, guardar como y ya. Lo que a mí me preocupa, déjame ver un momento la fecha. Aquí estaba la fecha. La fecha es hasta hoy día, dicen a las Hasta 12, hoy, a las casi 23. las 12 de la noche, 23 y Sí, 59. sí, Bueno, sí, yo no lo he no subido. se pueden Pero dar ya. lujo de esto. Miren, hemos hablado mucho de esto. A ver, voy a salir de aquí. Hemos hablado mucho de esto, hemos visto los videos, hemos hecho debates interesantes sobre todo esto. Yo creo que ustedes tienen ya una idea clara de por qué este conocimiento les permite a ustedes tener una base para la realización de investigaciones científicas y sociales, porque al final todo esto que hemos visto está hablando de la historia de la humanidad y lo que han pasado las personas, los seres humanos desde 1492 hasta acá. Y nosotros somos fruto de eso. Entonces, y eso nos condiciona. Y ahí es donde está la importancia de este conocimiento, ¿verdad? Porque al comprender los condicionantes o las condicionantes que tienen los seres humanos, pues entonces nosotros comprendemos cómo piensan, cómo actúan a partir de esas condicionantes. Y eso es el gran valor que tiene esta información para nosotros darnos cuenta de cómo
son las personas y cómo vamos a planear nuestra interacción con ellas desde la investigación científica. Eso esencialmente. Y es una redacción ensayística, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan lo que hicieron en expresión oral y escrita. El ensayo es una redacción ensayística porque en una página usted va a plantear su opinión personal sobre el tema. Usted va a reflexionar y conceptualizar sobre este tema, respondiendo a esa pregunta, la importancia que tiene el conocimiento sobre todo lo concerniente a la modernidad, posmodernidad y transmodernidad para la realización de investigaciones científicas en ciencias sociales y humanas. Su visión personal de eso, a partir de todo lo que hemos conversado, compartido en el prólogo, ¿verdad? De la asignatura. Ahora, nosotros nos saltamos la unidad 1, que hoy la vamos a hacer, y entramos en el planteamiento teórico y problematización, porque yo quería un poco que saliéramos de esa parte teórica y que entráramos ya en plantear nuestro problema de investigación. Y por eso, bueno, hicimos estos dos ejemplos. Yo no sé si yo les envié el documento actualizado, voy a revisar hoy, porque ya tuve clases entonces con el grupo del viernes, de martes y viernes, y tuve clase también con el grupo de EDUCAT, y ahí hemos incorporado nuevos temas. Por lo tanto, se ha enriquecido ya ese documento que nosotros hicimos con ustedes. Y entonces se los voy a enviar porque ahí tienen muchos más ejemplos. Pero es muy importante que, y ya yo lo voy a colocar aquí hoy, es muy importante que nosotros, lo voy a colocar aquí en la tarea, ya el avance con estos tres elementos. Todo el mundo, el avance con los tres elementos, con su tema, con su problema formulado y con su objetivo general. ¿Está bien? Listo, entonces vamos a la unidad 1. Aquí que vamos a ver, aquí nosotros vamos a establecer, nosotros ya vimos la formulación del problema, ¿verdad? Que es lo primero con respecto a hacer el perfil de la investigación. Y vimos el prólogo, ¿verdad? Que nos permite comprender la realidad en que vivimos. Ahora, la unidad 1 es el puente entre ese prólogo y ya el sentarnos a desarrollar la redacción de nuestro perfil. Y la unidad 1 que nos conecta desde lo científico, lo que tiene que ver con la producción del conocimiento. Cómo se produce este proceso. En investigación 1, quienes pasaron conmigo, vimos una unidad que era ciencia, tecnología e investigación científica. Y ahí hicimos una especie de introducción a esto que vamos a ver ahora. Entonces, aquí en esta unidad, que tiene una foto donde están muchos de los más importantes filósofos griegos, aquí está Sócrates, en primer lugar, esta cabeza, son 4 cabezas. No reconozco a los otros 2 de acá, pero este es Sócrates y este es Aristóteles, ¿no? Que fueron fundamentales y siguen siendo fundamentales en la historia de la filosofía. Y lo fue sobre todo Aristóteles, muy importante en la historia de la ciencia, en un primer momento. En toda la etapa cristiana lo convirtieron en una autoridad. Y es el padre incluso de la experimentación y demás. Y Sócrates, bueno, sobre todo ha tenido mucha influencia en la cuestión de la pedagogía, por la mayéutica. Quienes son pedagogos han visto siempre este tema de la mayéutica, que es generar el conocimiento en los aprendices, en los estudiantes, a través de preguntas y respuestas y de diálogos, ¿no? Y es posible que este sea Platón, este que está acá. Pero bueno, no lo reconozco. Pero puede ser Platón, porque es el otro importante. Pero aquí me sale, creo que es Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, Heráclito. Ya, entonces, sí, pero este es Sócrates sí o sí. Y este es Aristóteles. Este puede ser Platón y este puede ser Tales.
pero Heráclito no creo. Ahí hay una confusión. Porque, o puede ser, pero estos dos son Aristóteles y Sócrates. La cabecita de Sócrates es inconfundible. Muy bien. Entonces vamos a ver estas presentaciones que nos van a establecer un poco el puente con lo que ya vimos en la clase pasada. Y además de eso, de la producción de conocimiento, la epistemología e investigación científica, vamos a ver los paradigmas, que es otra cosa muy interesante y que está muy relacionado con lo que ya vimos. Los paradigmas, que son las visiones que tienen los científicos de la realidad. Y desde esa visión que tienen de la realidad y de los procesos y de todo, pues entonces desarrollan sus investigaciones y están condicionados por ellas. Está muy en relación con lo que nosotros vimos en el prólogo. ¿Por qué? Porque a partir de cómo pensamos, de cómo vemos la realidad, nosotros los investigadores, los científicos, pues eso condiciona la forma en que percibimos todo, conceptualizamos y demás. Vamos a ver un pequeño video que está aquí, de Paul Watzlawick, que está dentro del paradigma constructivista, y ahí vamos a ver cómo piensan desde el constructivismo con respecto a la realidad y la verdad, realmente muy interesante. Y como él mismo lo dice, bueno, yo desde mi posición de constructivista lo concibo de esta forma. Por eso los paradigmas son tan importantes en la ciencia. Y nosotros tenemos que definir en nuestra investigación un paradigma desde el cual desarrollar el proceso de investigación. Y esos paradigmas van a estar, ¿verdad?, dentro de los paradigmas que plantean métodos en los cuales nosotros realizamos investigaciones mixtas, o sea, investigaciones que implican un proceso cualitativo de búsqueda de información, procesamiento, como aprendieron en investigación 1, y por otro lado, un proceso cuantitativo que tiene que ver con buscar información empírica en la realidad, interactuando con personas a partir de técnicas, ¿verdad?, como la entrevista, la encuesta, la observación y demás. Entonces, bueno, con eso, nosotros aquí tenemos 2 presentaciones y 2 videos. Vamos a comenzar con la presentación 1 y después vamos a ver este video, Breve Historia del Conocimiento, que es muy interesante. Me gusta mucho este video porque está explicado la cuestión del proceso de desarrollo de la epistemología, que es la ciencia, ¿verdad?, que estudia los procesos de conocimiento y cómo se obtiene el conocimiento a lo largo de la historia, cómo se ha obtenido el conocimiento a lo largo de la historia. Lo explica, pero desde un enfoque muy de la gestión administrativa. Y entonces me parece por eso muy interesante, porque no es una explicación filosófica abstracta, ¿verdad?, sino que está muy conectado con la práctica empresarial. Entonces, ¿listo? Voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí y vamos a entrar en la primera presentación. Les pido que interactuemos para que sea todavía más atractiva la presentación que vamos a hacer. Muy bien. Se ve y se escucha, ¿verdad? Sí, Licen. Genial. Escuchar aún no, pero sí se ve. No, pero se escucha mi voz. Porque es la presentación Desde luego video. que sí, Claro. evidenciación. Ya, muy bien. Genial. Bueno, bien, la producción del conocimiento, epistemología e investigación científica. En investigación 1, nosotros vimos una unidad que era ciencia, tecnología e investigación científica. Era qué cosa era la ciencia, cómo se relaciona con la tecnología, ¿verdad? A partir de producir determinados objetos que tienen a satisfacer las necesidades, ¿verdad?, de los seres humanos, que van desde la ropa que vestimos, ¿verdad?, hasta un instrumento de alta precisión para la cirugía, ¿verdad?, o para cualquier tipo de actividad profesional.
Y entonces aquí nosotros vamos a ver un poquito cómo se produce el conocimiento y cómo hay una ciencia que es la epistemología, que es una rama de la filosofía que estudia cómo es el proceso de producción del conocimiento y analiza todos los componentes que intervienen en esto. Entonces, cuando hablamos de epistemología, como siempre, miren, no por gusto pusimos a los griegos ahí, viene del griego episteme, que implica conocimiento, saber, y unido con el de logos, que es estudio, discurso. Entonces, la epistemología estudia o son las bases sobre las cuales se construye el conocimiento. También pueden encontrar a la epistemología como llamada noceología o teoría del conocimiento. Estamos hablando de lo mismo. La noceología habla precisamente de los procesos mediante los cuales nosotros conocemos y la teoría del conocimiento es lo mismo. Explica teóricamente cómo se produce el conocimiento humano y cómo los seres humanos desarrollamos el proceso de conocer en ese sentido dialéctico de que se va desarrollando y un descubrimiento científico, ¿verdad? O un aporte de un científico va sustituyendo al del otro en la medida en que se va alcanzando mayor profundidad y comprensión del mundo que nos rodea. Por eso planteamos que rama de la filosofía o doctrina que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Y el objeto de estudio de esta noceología, teoría del conocimiento o epistemología es la producción del conocimiento, cómo se produce el conocimiento. Analiza, por lo tanto, cómo se obtiene y se crea el conocimiento, considerando qué cosa, las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que permiten a los investigadores lograr este conocimiento o descubrimiento científico. Aquí hay una cosa muy interesante. Fíjense, no estudia solo cómo se produce el conocimiento, sino al ser en sí en el conocimiento, o sea, a lo científico. Cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, nosotros nos vamos a dar cuenta que no es solo lo que él aportó, sino que hay una serie de condiciones que tenía él como individuo que facilitaron que obtuviera ese conocimiento. Y si nosotros lo hacemos así con cualquier científico, con cualquier descubridor, nos vamos a dar cuenta que sus características psicológicas y las características sociológicas que tiene que ver con cómo se formó como individuo, en qué contexto, todas estas cosas, son condicionantes de que la persona sea de una forma determinada, piense y actúe de una forma determinada. Y ese pensamiento y actuación de una forma determinada condiciona la propensión del individuo a determinadas ramas del saber, a determinados conocimientos, a hacer determinados hallazgos, ¿verdad? Cuando se une con la condición histórica, las circunstancias históricas que implican de que ese conocimiento tiene que producirse. Cuando todo eso se une, pues entonces se produce un descubrimiento, un conocimiento, y está en relación directa con la persona que lo hace. Y eso lo podemos analizar con cualquier descubridor. Lo pueden analizar con Cristóbal Colón si le da la gana, y lo pueden analizar con Albert Einstein, como dijimos, y con Aristóteles y con Sócrates, con cualquiera de ellos. Son hijos de circunstancias históricas y su psicología y sus características como seres humanos en lo social son las que permitieron que hicieran estos descubrimientos. ¿Se comprende esto, verdad? Porque incluso eso no tiene solo que ver con los científicos, tiene que ver con nosotros mismos. ¿Sí o no? Estoy preguntando. Sí. Claro, porque cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cualquiera de nosotros tiene características psicológicas. Eso es innegable. Pero también tiene una serie de características sociológicas que lo condicionan, que tiene que ver con en qué familia yo nací, cuándo nací, cuál ha sido mi trayectoria social con respecto a en qué colegios estudié, en los barrios que viví, con las personas que me relacioné. Y todas esas cosas hacen que en un momento determinado, ante un reto determinado, nosotros actuemos de una forma u otra. Eso es lógico, eso es claro, ¿verdad? Actuamos de acuerdo a lo que somos. Y eso es importante que nosotros lo comprendamos. Igual que vemos el mundo,
de acuerdo a las concepciones que tenemos. Las concepciones que tenemos de la realidad condicionan nuestra visión de la realidad. Muy bien, ahora, el análisis que hace la epistemología de la obtención y creación del conocimiento lo hace a partir de 4 principios. Y esto es muy atentos porque aquí vamos a hacer un trabajo práctico sobre esto, de relacionar los 4 principios con mi tema, problema de investigación. Por eso es que ya ustedes tienen que haber avanzado en el tema, problema de investigación. Esos 4 principios, ¿cuáles son? El principio de la objetividad. No los voy a explicar ahora, los voy a explicar después, voy a plantear los 4 y después vamos a comenzar a explicarlo. Principio de la objetividad. Principio de la concatenación. Principio del desarrollo. Y el principio del análisis histórico-lógico. El análisis de lo histórico en lo lógico. Este les puede parecer un poco abstracto, pero es muy sencillo y está muy conectado con el principio del desarrollo. Todos los principios al final están muy conectados y van a verlo ahora cuando empecemos a desarrollar. Entonces, objetividad, concatenación, desarrollo, análisis histórico-lógico. Esos 4 principios permiten a la epistemología comprender cómo se desarrolla el proceso de conocimiento y el proceso de conocimiento en específico, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, por ejemplo, creo que pusimos ese ejemplo en la clase pasada. Albert Einstein creó la teoría de la relatividad, pero esa teoría de la relatividad que es objetiva, que existe, que está planteada, que es lo que uno puede leerla, por eso es objetiva, está en relación estrecha con todo un pensamiento matemático que se desarrolló al unísono en la física, en la matemática, porque estamos hablando de física, ¿verdad? Teoría de la relatividad. Entonces, en la matemática se desarrolló de forma paralela todo un pensamiento matemático a partir de Planck, este matemático alemán, y entonces Planck, esa teoría de Planck o esos planteamientos matemáticos de Planck permitieron que Albert Einstein desarrollara la teoría de la relatividad a partir de los cálculos matemáticos que él realizó por los aportes, sobre la base de los aportes que había hecho Planck con el pensamiento matemático de la época. Entonces ahí tenemos la concatenación, cómo se relacionan los fenómenos uno con otro. Pero además de eso, hay un proceso de desarrollo. Estamos en el siglo XXI. La teoría de la relatividad ha generado, ¿verdad?, todo el desarrollo actual de la física cuántica. Pero además de eso, en sí, el propio proceso de creación de la teoría de la relatividad tuvo un desarrollo desde los primeros planteamientos de Einstein hasta los últimos. Entonces, eso esencialmente son estos 3 principios que son realmente fáciles de comprender porque todo se desarrolla, ¿verdad? Incluso nuestra propia existencia. Nosotros estamos en relación con múltiples seres humanos y otros elementos y nosotros existimos objetivamente. Hasta un ser humano podemos verlo a partir de esto. Pero además, otra cosa importante aquí, que es el 4º principio, que es que las cosas se desarrollan en un momento histórico y dentro de una lógica determinada. Porque usted dice, bueno, usted actúa y piensa de una forma determinada y eso está en relación con la familia en la cual nació, eso está en relación con el colegio en el cual estudió y eso está en relación con una serie de valores y principios que le han inculcado. Entonces, es lógico que usted en este contexto en el cual se ha desarrollado piense y actúe de esta determinada forma. Para que nos demos cuenta cómo esto incluso puede servir para analizar a un ser humano, porque esto sirve para analizar cualquier fenómeno de la realidad. Entonces, para comprender estos principios desde el proceso de investigación científica que nosotros estamos comenzando, vamos a considerar que todo lo que nosotros, los problemas que nos estemos planteando, nuestros temas y problemas de investigación serían los fenómenos a investigar. El concepto fenómeno en la ciencia implica, ¿verdad?, ese objeto de estudio que usted está planteándose. En este caso, el tema y el problema que cada uno de nosotros nos estamos planteando. Entonces, vamos a considerar que
Esos temas y problemas son los fenómenos a investigar. Entonces, el principio de la objetividad, muy sencillo. Nuestro problema de investigación, nuestro tema, problema de investigación, existe en la realidad. Y por lo tanto, puede ser analizado y expresado objetivamente. A ver, alguien que tenga claro o que empiece a tener claro su tema, problema de investigación, que me diga cuál es. Preferiría que no fuera Lodia y Leni. Hola. Yo creo que yo tenía razón cuando dije que no quería tomar investigación 2. Lo siento, licenciado. Es una pena, realmente. Lisa, ¿yo le puedo decir mi tema? Claro, estoy diciendo que cualquiera, que preferiblemente que no sean Alodia y Leni, que son las únicas que hablan en esta clase. Yo en mi parte lo estaba haciendo el fin de semana y le puse esto. Me basé, aquí está, estoy buscando. Le puse como tema ingresos económicos por parte del sector turístico al municipio de Santa Cruz de la Sierra. Y formulación del problema es, ¿el turismo es una importante fuente de ingreso económico para el municipio de Santa Cruz de la Sierra? Ya, a ver, tú te fijaste en los ejemplos que pasamos, que trabajamos en clase. Sí. Pero ahí estás como hablando de dos cosas diferentes. Y, o sea, no es que no haya un tema ahí, ahí lo hay, pero hace falta precisarlo y concretarlo más. Porque, por ejemplo, ahí hay un tema que es un estudio del comportamiento del turismo en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? ¿Es eso? Sí. Ya. Sí, exacto. Pero ese estudio hay que ponerlo en una fecha, hay que ponerlo un tiempo determinado. O sea, porque imagínate, el turismo en Santa Cruz de la Sierra existe desde cuándo y hasta hoy, entonces por lo tanto es un periodo de tiempo demasiado extenso. Entonces habría que plantear en ese estudio, acercándonos así más o menos, en ese estudio del comportamiento del turismo, en que hay que ver qué elementos vas a considerar para el comportamiento del turismo. Por eso hay que precisarlo más. Yo creo que en la próxima clase podemos trabajar en profundidad con este tema tuyo. No, recuérdamelo para que lo hagamos. Pero en ese estudio del turismo habría que plantearse un tiempo determinado, por ejemplo, 2015-2018, digamos. Yo estaba pensando del 2016 al 2018. Ya, 2016-2018, puede ser. 2016-2018. Serían 3 años, ¿no? Sí. Pensando en el 18 completo. Ya. Sí. Entonces, eso podría ser. Por ejemplo, si usamos ese problema que todavía hace falta precisarlo, nosotros podemos decir, eso es objetivo. Es importante en el sector del turismo y quienes realizan la gestión turística, sobre todo a nivel de departamento, ¿verdad? Y a nivel de gobiernos municipales y gobiernos departamentales, conocer cómo se comporta el turismo en nuestro departamento y cuáles son sus estadísticas y tener toda esa información sistematizada. Entonces, esta investigación sistematizaría eso, ¿verdad? Sistematizaría el comportamiento del turismo de acuerdo a elementos que todavía hay que precisar, el comportamiento del turismo desde el 2016 hasta el 2018, a partir de determinados indicadores. Eso es algo objetivo. Existe, es importante conocerlo. Entonces, ese es el principio de la objetividad. El problema que tú te planteas existe en la realidad. No te lo estás inventando. Es algo que tú puedes bajar a la realidad, en este caso, una realidad de conocimiento de las personas, puedes bajar a la realidad y decir, esto existe. ¿Está claro para todo el mundo? Sí, Lisa. Sí, existe. Entonces, lo primero es eso. Nuestro problema existe en la realidad y nosotros podemos demostrarlo explicándolo. Entonces, ese es el principio de la objetividad. Ahora,
Después tenemos el principio de la concatenación. ¿Y qué implica el principio de la concatenación? Que todos los fenómenos están relacionados con otros a partir de la unidad material del mundo. Entonces, en cualquier fenómeno existe un sinnúmero de interrelaciones y por lo tanto, para nosotros comprender algo, necesitamos estudiar las relaciones con todos los otros fenómenos con los cuales interactúan. Pensemos en nosotros mismos. Para comprender un ser humano, tenemos que comprender su dimensión biológica. Y su dimensión biológica tiene que ver con la herencia que tiene prácticamente desde el inicio de los tiempos. Desde los primeros seres humanos, desde los primeros Homo sapiens, hasta los que hoy somos Homo sapiens. Esa información genética está en ellos. Incluso yo no sé si les dije que en estudios que se habían hecho en Europa, se había descubierto que los seres humanos en Europa tenían componentes en su ADN, tenían componentes de hombres de Neandertal, que es otra especie del género Homo que convivió con los Homo sapiens en un momento de la historia determinado de la historia, después se extinguieron. Los Homo sapiens contribuyeron firmemente a la extinción de ellos y sin embargo hubo cruzamientos, o sea, hay información genética en Europa, en los lugares donde se hizo ese estudio, hubo cruzamiento entre los Homo sapiens y los hombres de Neandertal, o Homus neanderthalis, que es como Homo neanderthalis, como se dice. Entonces, ahí tienen ustedes lo que estamos hablando, la comprensión de lo biológico en el ser humano. Tu grupo sanguíneo, ¿verdad? Todo lo que condiciona que tengas ese color de ojos, el color de piel, el tamaño, la estatura, todo. Esos son elementos que condicionan lo que somos. Por eso hablamos de la concatenación. Somos así por esto en el nivel biológico. Pero después está el nivel psicológico. Y el nivel psicológico tiene dimensiones que son sociales y dimensiones que son genéticas. Por ejemplo, nuestro temperamento lo heredamos de nuestros padres, de esa mezcla de nuestros padres. Sin embargo, el carácter, ¿verdad? Se conforma a partir de las experiencias que hemos tenido en la vida. Por eso a veces dicen, este es un ñoño, o tú eres medio ñoña, no sé qué. Eso tiene que ver con cómo has vivido, ¿verdad? La familia, la relación que se ha establecido. Por eso ustedes ven que a veces chicos que fueron criados en familias solo de mujeres, que no han tenido determinados modelos masculinos cercanos, tienen determinados comportamientos que son diferentes de otros muchachos que han tenido modelos masculinos cercanos o que han sido criados solo por hombres, ¿verdad? Abuelo, el papá, el abuelo, y no ha habido la mamá. Entonces, estas cosas es de lo que estamos hablando. Son condicionamientos sociales que tienen que ver con nuestra existencia y que conforman nuestra personalidad en el sentido de entendida personalidad como la unión, ¿verdad?, del temperamento y del carácter. Y ahí estamos viendo cómo se van concatenando todos estos elementos. Ahora, y por último, si seguimos hablando de los seres humanos, tenemos la dimensión social, que está clarita porque lo hemos hablado muchas veces. El barrio, la familia en que naciste, el barrio en que te criaste, los colegios a los que fuiste, los amigos con los que te relacionaste, todo eso te condiciona. Entonces, para comprendernos nosotros a los seres humanos, tenemos que vernos en esa dimensión completa, en todas esas cosas, en todos esos elementos que nos condicionan. Ahora, si nosotros vamos a analizar este fenómeno del turismo, cómo se ha comportado, para llegar a un ejemplo de la realidad, cómo se ha comportado un determinado fenómeno en la realidad, en el caso del turismo, ahí tenemos que ver una serie de elementos, ¿verdad? Las temporadas altas, las temporadas bajas, los periodos que pueden haber habido bonanza económica o crisis económica en el mundo para que el turismo crezca o disminuya. O sea, todos los elementos que de una forma u otra pueden influir
la promoción o no que se hace, ¿verdad?, de los destinos turísticos de Bolivia en el extranjero. Fíjense cómo hay elementos que van condicionando y van relacionándose estrechamente con el problema que nosotros estamos investigando. Entonces, para comprender el problema, para comprender ese problema, cómo se ha manifestado, nosotros tenemos que entender estos elementos con los cuales se relaciona. Y cada uno de ustedes piense en su problema, en ese problema que empieza a concebir, piense en él y se va a dar cuenta cómo hay una serie de cosas que están estrechamente relacionadas y que condicionan que eso sea así y no de otra forma. En el caso tuyo, Lenny, ¿cuál era tu problema de investigación? El mío Recuérdamelo. sí, el tema es perfeccionamiento del sistema contable de la empresa de apoyo diagnóstico en salud, RM, diagnóstico por imagen SRL en Santa Cruz de la Sierra 2020. Perfecto. El perfeccionar ese sistema contable de esta empresa que presta, ¿verdad?, servicios en el área de la salud. Entonces, ese problema existe objetivamente. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que en los procesos contables de la empresa hay cosas que están mal, vacíos, cosas que no se tienen en cuenta. Entonces, eso hace que sea objetivo lo que tú estás planteando. Ahora, ¿con qué se concatena esto? Bueno, esto está relacionado con que este sistema contable ya es muy antiguo. Se empezó a aplicar o se incorporó a la empresa hace no sé cuántos años. 9 y ya años. se ha quedado 9 años. Entonces se ha quedado obsoleto porque además ha avanzado mucho los sistemas contables en los últimos tiempos y sobre todo a partir de la implementación de las nuevas tecnologías. Entonces ahí tienes un principio de concatenación. O sea, tienes el principio de concatenación. Esto tiene que ver con que ya se está quedando obsoleto el sistema. Pero esto tiene que ver también con que no ha habido conciencia en las gerencias, ¿verdad?, de la importancia de cambiar este sistema. No ha habido conciencia en los jefes y los subordinados que de una forma u otra tienen que operarlo, tampoco han hecho ninguna propuesta y quizás han tenido una actitud apática y conformista. No sé, hay tantas posibilidades ahí. ¿Sí, Lenny? No, es que se hizo un perfeccionamiento, o sea, una actualización mejor. En el 2000, hace 6 años. O sea, a los 3 años se hizo una actualización, solo que la empresa que nos ha ofertado, que es, digamos, la ha hecho específicamente para las características de la empresa, ya no hay. Ya. Entonces, cuando se necesita una nueva actualización, no existe la empresa. No. Ya, entonces ahí tienes otro elemento. ¿Te das cuenta? De esto es lo que estamos hablando. Y entonces hay que cambiarlo, hay que hacer, pero ya no existe la empresa. Entonces eso condiciona lo que vamos a hacer. Condiciona a quién vamos a acudir o si vamos a diseñarlo nosotros o qué es lo que se va a hacer. Entonces está clarito el principio de la concatenación. Cómo se relacionan nuestros temas y problemas con una serie de elementos que de una forma u otra lo condicionan. Nosotros tendríamos, ¿verdad? Después nosotros tendríamos el principio del desarrollo. Y ahí que vamos a ver que cualquier problema, cualquier fenómeno se desarrolla en un tiempo determinado. Por ejemplo, ¿desde cuándo empieza a surgir el problema de la necesidad de cambiar este sistema contable? Esto empieza a surgir desde el momento en que el sistema contable se muestra como ineficiente, que empieza a mostrar que tiene determinadas falencias, ¿no? De que le faltan determinados elementos de acuerdo al contexto en el cual estamos, de acuerdo a todo lo que tendría que brindar, la información que tenía que brindar y procesar. Entonces, ese es lo que estamos diciendo. ¿Cómo empezamos a concebir o desde cuándo se empieza a concebir en el tiempo la necesidad de cambiar esto a partir de cómo se van manifestando los problemas? Y ese es el principio de desarrollo. Ningún fenómeno que nosotros querramos hoy transformar
empezó ayer, ha empezado en el tiempo y se ha ido desarrollando y haciéndose más agudo y más complicado hasta el momento en que nosotros estamos. Eso es lo que tenemos que comprender en el principio de desarrollo. Entonces, por lo tanto, si volvemos atrás, cualquier tema, problema es objetivo, existe en la realidad, puedo describirlo. Está en relación con otras cosas que tienen que ver con las causas, que tienen que ver con las consecuencias, que tienen que ver con fenómenos que de una forma u otra lo condicionan. Pero además de eso, se ha desarrollado en el tiempo. No es de ayer, esto lleva años. Cualquier cosa que nosotros querramos de analizar, ¿verdad? Entonces, el desconocimiento de, por ejemplo, de todas estas estadísticas turísticas existe ya desde hace tiempo, porque no existen los procesos sistemáticos de organizar toda esta información y ponerla en común y todas esas cosas. Entonces, es un fenómeno que se viene desarrollando a lo largo del tiempo, el desconocer esto. Por eso le decía a ella, ¿cómo es tu nombre, la muchacha de este problema del turismo? Bianca Salvatierra. Ya, Bianca. Entonces, en la próxima clase vamos a analizar bien para darle el enfoque que esto necesita, el problema que tú te estás empezando a plantear. Pero eso, lógicamente, no viene ningún problema que nosotros podamos plantear, viene de ayer, o empezó a las 12 de la noche hoy, y hoy en la mañana nos dimos cuenta. Bueno, los problemas comienzan así, pero generalmente se van desarrollando a lo largo del tiempo. O sea, todos comenzaron así, todos comenzaron en un determinado momento. En algún momento, el sistema contable empezó a hacerse obsoleto. En el caso de Leni, en algún momento comenzó, pero ese momento está más o menos lejos en el tiempo en el que yo me estoy planteando que hay que resolverlo. Bueno, hace unos años nos dimos cuenta de esto. Bueno, ese es el principio de desarrollo. Hace unos años nos venimos dando cuenta de esto y qué es lo que ha ido pasando. Ahora, el otro principio, que es el cuarto, ¿qué plantea? Que cada fenómeno o proceso se desarrolla en un tiempo histórico y con una lógica particular. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, miren, nosotros estamos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y estamos en el siglo XXI, estamos en un contexto claro. No estamos en Suiza, ni estamos en Dinamarca, ni estamos en la India. Por lo tanto, la realidad contextual o de los contextos en los cuales un proceso se desarrolla condicionan cómo se desarrolla este, ¿verdad? Porque no estamos en África, no estamos en Burkina Faso, ¿verdad? Estamos en América Latina y en Bolivia especialmente. Entonces, nosotros desde esa dimensión tenemos que comprender la lógica particular del desarrollo de cada fenómeno en su tiempo histórico. Por ejemplo, la necesidad de cambiar el sistema contable de esta empresa está dada por el contexto en el cual nos encontramos, que es el contexto de las empresas de Santa Cruz de la Sierra. Y en la medida en que otras empresas han ido implementando nuevos sistemas contables, se hace más visible que necesitamos cambiarlo, nuestro, porque otros lo están haciendo, porque otros están obteniendo mejores resultados. Pero fíjense, si eso no fuera así, si no hubiera un movimiento de cambio, de transformación en el universo de los sistemas contables a nuestro alrededor, nos quedaríamos tranquilos porque no pasa nada. Pero como el contexto va posibilitando esto, pues entonces nos vamos dando cuenta de que hay que cambiar. Y esa entonces es la lógica del fenómeno que nosotros estamos estudiando. Nos estamos dando cuenta de que nuestro sistema contable está mal porque hay otros sistemas contables que están siendo aplicados. Hay otras empresas que están obteniendo éxito en el procesamiento de sus datos económicos, ¿verdad? A partir de implementar estos sistemas contables. Entonces, eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo es lógico que algo pase en un momento determinado, en un lugar determinado? Porque todo conspira, todo condiciona que así sea. ¿Está bien? Entonces, ese sería el principio de análisis histórico lógico
de lo histórico en lo lógico. O sea, la lógica de que las cosas sucedan así en un tiempo determinado. Entonces, ahí tenemos los 4 principios, ¿verdad? Sí, la objetividad, La concatenación. el desarrollo y lo histórico con lo lógico, ¿no? Claro, que le puedes decir la lógica histórica del desarrollo de las cosas. Claro, tiene que ser así, no puede ser de otra forma, porque el contexto lo condiciona, ¿verdad? El contexto lo condiciona. Por ejemplo, miren, a veces yo analizo, ustedes saben que yo soy cubano, y a veces yo analizo cómo si nosotros vimos caerse el muro de Berlín y desintegrarse el campo socialista, cómo sobrevivió el socialismo en esos 4 países que nosotros dijimos cuando analizamos el fenómeno de la caída y la quiebra de las sociedades del bienestar, entre comillas. Cómo sobrevivió en Corea, cómo sobrevivió en Vietnam, cómo sobrevivió en China y cómo sobrevivió en Cuba. Y fíjense qué cosa más interesante. Todos los contextos de esos 4 países son muy diferentes. Totalmente diferentes. Pero esa diferencia de los contextos sociales, políticos, de todo tipo que nosotros podamos tener en cuenta ahí, condicionaron que sobreviviera el socialismo. Por ejemplo, en Corea, ¿por qué sobrevivió? Por esa sociedad totalitaria tremenda que tienen. De un dominio sobre las personas extraordinario. No sé si les dije, yo creo que les dije aquí en la clase de que los coreanos habían prohibido ahora tener perros. Sí, lo informó. Porque era un lujo, Perdón. Un lujo capitalista, ¿verdad? Entonces, ahí tienen, precisamente por ese dominio tan férreo sobre las personas, pero además un dominio muy manipulador, porque ahí yo quisiera que ustedes vieran las imágenes de la gente llorando cuando se murió Kim Il-sung. Y así, es prácticamente adoración lo que tienen con los líderes en ese país. Entonces, no sé si eso es absolutamente cierto o no en el sentido de lo que siente la gente por dentro, pero ahí está lo que decía Yuval Noah Harari, ¿no? En el sentido de que ya cuando tengas una manilla que dé toda tu información, ahí se va a saber si es cierto o no es cierto. Por eso él decía el peligro que tiene esto en regímenes totalitarios como el de Corea, por ejemplo. Ahora, un fenómeno muy diferente es el de Vietnam. Vietnam es una sociedad abierta. Fíjense, miren, en Vietnam lanzaron los norteamericanos muchas más bombas que todas las que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hubo, y las tropas norteamericanas hicieron ahí crímenes horrendos. Está en la fotografía. Sin embargo, ¿ustedes saben quién es el primer socio comercial de Vietnam? China. Los Estados Unidos. ¿En serio? ¿Es serio? Entonces, ellos tienen una mente abierta, ellos no están en esa bobería del odio y no sé qué y no sé cuánto, pero además son tremendamente trabajadores, son muy organizados, entonces ahí tienes la idea. El socialismo le funciona a ellos, porque además han integrado entonces a ese socialismo el capitalismo. Entonces tienen un socialismo mezclado con un capitalismo altamente productivo y con resultados extraordinarios. Cantidad de empresas se van a producir a Vietnam precisamente por todas estas cosas de las cuales estamos hablando, por la seguridad de las inversiones, por la disciplina, por la capacidad de trabajo que tienen ellos. Fíjense si es así, que a mí me da una risa, que en los años 80, después que terminó la guerra en Vietnam, a Vietnam fueron unos especialistas cubanos para el cultivo del café. Entonces, estos especialistas enseñaron a los vietnamitas a cultivar café, que como ustedes saben necesitan condiciones muy especiales, montañosas, de semisombra, una serie de características, ¿verdad? Por eso aquí en la zona de
Buenavista, ¿no? En las zonas de Yungas, en las zonas así de este tipo de elevaciones, húmedas, todo eso, son los lugares ideales para el cultivo del café. Bueno, esta gente fueron allá y le enseñaron a cultivar el café. Ahora, ¿ustedes saben lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora, que después vamos a analizar el fenómeno cubano, por último, lo que pasa ahora es que en Cuba no hay prácticamente producción de café, porque todo eso se perdió. ¿Y ustedes saben de quién estaba importando café Cuba? De Vietnam. Exactamente. Ahí tienes. ¿Qué te parece? Mm. ¿Comprenden? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Y por eso es que allí funciona. Les funciona, ellos no tienen que eliminar eso, porque ellos han integrado lo mejor del capitalismo y han mantenido lo mejor del socialismo, que sería lo ideal. Y lo que están haciendo las socialdemocracias en Europa del Norte, entiéndase Suecia, ¿verdad? Noruega, Dinamarca, mezclando elementos del socialismo que tienen que ver con educación gratuita, salud gratuita, con toda una serie de atenciones a la población, pero con empresas capitalistas altamente rentables. Entonces, el fenómeno chino tiene que ver con esas dos cosas. Tiene que ver, en primer lugar, con la cantidad enorme de personas que tienen, que permiten entonces que la materia prima se produzca con un costo de producción muy bajo, porque estamos hablando de mucha cantidad de personas, pero además de eso, porque ellos han integrado y han mezclado elementos del capitalismo con el socialismo. Claro, un país enorme, gigantesco, las dificultades de ellos son mayores, pero ahí tienen la respuesta a por qué China se ha convertido en una potencia económica mundial. Porque abandonaron ese socialismo ortodoxo y empezaron a desarrollar de forma integrada y fusionada elementos del capitalismo, y ahí tienen la respuesta de lo que ha pasado. Pero tienen también toda esa cuestión de la disciplina, pero tienen también toda esa cuestión de la organización, y unida a un sistema de gobierno bastante, no diría despótico, pero sí bastante controlador. Entonces, ahí tienen las causas por las cuales eso se mantiene, se mantuvo. Ahora, en el caso de Cuba, las causas están relacionadas directamente con que es una isla y está aislada, porque las fronteras son el foco del cambio y de la transformación. Entonces, al estar aislado del mundo a partir del mar, eso hace que los procesos que se desarrollen ahí tengan mayor permanencia en el tiempo. Pero además de eso, ahí hay fenómenos sociales y políticos que hacen que la gente haya sido educada y formada en una serie de concepciones que tienen que ver con que es una verdad absoluta el sistema que ahí están implantando, y un sistema, y además se ha generado históricamente una cuestión de agradecimiento de las personas con ese proceso, entre comillas, revolucionario que se ha desarrollado ahí, pero además hubo toda una serie de otros elementos que tienen que ver con Fidel Castro y la devoción de la gente por él. O sea, una serie de factores han hecho que eso se mantenga ahí. Sin embargo, tienen una economía totalmente inoperante, tienen unos niveles de escasez tremenda de productos que se podrían producir ahí. ¿Por qué? Porque ellos no han dado entrada en la economía a la producción capitalista. Ahí una inversión extranjera podría hacerse, no hay, porque además ha habido un recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba a partir de Trump. No quiero entrar mucho ahí, pero no se ha incorporado la cuestión capitalista, y ellos controlan mucho y no dejan que haya empresas privadas que hagan los mismos cubanos. Entonces todo eso genera un nivel de su desarrollo económico muy grande. Y sin embargo, entonces, se sostiene una educación enorme, gratuita para todo el mundo, desde el kinder hasta la universidad, y un sistema de salud gratuito para todo el mundo.
Entonces, es muy compleja la realidad de este otro lugar. Pero esos elementos que he dicho son los que han condicionado que esto persista, de que este sistema persista. Entonces, fíjense cómo en todos estos casos que he hablado, es objetivo, existe realmente estos países, esta realidad, están en relación con otros elementos, ¿verdad? Vietnam con la guerra de Vietnam, China con todo el proceso histórico que ha tenido. En el caso de Cuba lo mismo. Y eso implica un desarrollo del fenómeno que estamos estudiando. Cuando hablamos de desarrollo no quiere decir crecimiento o bienestar, estamos hablando del cambio a lo largo del tiempo. Y una lógica en cada caso de ese desarrollo que está en relación con la historia y lo que son los pueblos. Entonces, espero que hayan entendido de qué estamos hablando. Sí, y por qué nos estamos planteando así. Entonces, el trabajo que van a hacer aquí, en esta unidad, es precisamente analizar su tema, problema de investigación, desde el objetivo, por qué es objetivo, es real, con qué otros fenómenos está relacionado, cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo este fenómeno que ustedes están estudiando y por qué es lógico ese desarrollo a partir del contexto, ¿verdad?, en el cual se ha ido desarrollando. Entonces, ese sería el trabajo que tendrían aquí. Entonces, esos son los principios. Ahora, la teoría del conocimiento, entendida como nociología, ¿verdad?, y como epistemología. En primer lugar, este esquema ya lo vimos en investigación 1. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer, y lo voy a ver rápido, lo que nosotros vamos a hacer en esta asignatura. Nosotros vamos a partir de ¿qué? De la realidad, de observar la realidad. Y nos vamos a plantear nuestro problema científico, objeto de estudio, el campo de acción en el cual vamos a desarrollar. Problema científico tiene que ver con un sistema, con sistemas contables, ¿verdad? Los sistemas contables tienen que ver con toda la gestión económica de la empresa. Y eso está dentro del campo de acción de la gestión empresarial. Entonces, a eso, cuando nosotros comenzamos a plantearnos esto, desarrollamos nuestro pensamiento a partir de aplicar el método de investigación científica, que implica métodos de investigación, técnicas, instrumentos, procesos lógicos que nos llevan a plantearnos, bueno, cómo debe ser el sistema contable que nosotros tenemos que hacer, qué características tiene que tener, cómo sería objetivamente y concretamente, y con qué objetivo, y ahí tendríamos el resultado de la investigación. Entonces, esto nos plantea la investigación que vamos a realizar desde la observación de la realidad, la constatación de que esa realidad tiene que ser cambiada, la aplicación del método de investigación, la metodología de la investigación, y por último, la propuesta que nosotros vamos a realizar. En este esquemita está resumido todo el proceso del cual hemos hablado. Ahora, vamos a recordar esto. ¿Cómo surge la investigación científica y qué es la investigación científica? La investigación científica surge a partir de la necesidad que tenemos nosotros de dar solución a problemas de la vida cotidiana. Incluso en las múltiples interacciones que tenemos los seres humanos con todo lo que nos rodea. Incluso esto se entiende perfectamente a partir de la tecnología. Los seres humanos tuvieron la necesidad de comunicarse a larga distancia. Los indios norteamericanos usaban señales de humo. Pero después en los mismos Estados Unidos surgió el telégrafo. Y el telégrafo es lo que ha posibilitado que nosotros tengamos hoy los teléfonos celulares a partir de todo el desarrollo científico y técnico. Entonces, ahí está lo que estamos hablando. ¿Necesitábamos comunicarnos a distancia? Bueno, ¿cómo lo hacemos? La ciencia y la tecnología van avanzando y van proponiendo formas cada vez más precisas, cada vez más rápidas, incluso cada vez menos costosas. Porque ahora la gente, de pronto, es muy cómico, tú llamas a alguien por teléfono, por el celular, y se demoran en tomar la llamada. Y la gente se queda así cuando el teléfono suena, asombrado.
¿Por qué? Porque están acostumbrados al WhatsApp y a estar conectados y en línea en esa dimensión. Entonces ya el teléfono, la llamada telefónica, o si no, analícenlo ustedes y díganme lo que piensan, ya la llamada telefónica no es fundamental en la comunicación a larga distancia, ¿sí o no? Sí, o sea, de hecho, larga distancia, sí. Yo suena solamente el teléfono en mi casa cuando mi mamá llama que no quiere agarrar celular. ¿Te das cuenta? Y ahí tienes lo que estamos hablando. Una persona que pertenece a otra época y se niega al cambio, a esa transformación, y entonces usa el teléfono. Tiene teléfono fijo, ella llama por su teléfono fijo, ¿cómo llama ella? Sí, ajá, ¿ven? por teléfono fijo. Ahí lo tiene. Ahora esto te sirve para comprender a tu mamá, ¿te das cuenta? Sí. Exacto. Entonces, es así, igual, la abuela de tu mamá lavaba en el río. Ahora hay lavadora. Entonces, así es todo el proceso. Entonces, cuando hablamos de investigación científica, todo el mundo tenemos que comprender que es un proceso estructurado, sistemático, que está controlado por procedimientos, que es nuestro método de investigación y que busca responder ese problema científico que tú te estás planteando. Este sistema, ¿por qué es obsoleto? ¿Cómo tiene que ser el nuevo sistema contable en este caso? Entonces, que nosotros hagamos la investigación de forma rigurosa, siguiendo las etapas, es lo que garantiza el resultado. Si tu problema científico es plantearte un nuevo sistema contable, tú tienes primeramente que investigar los sistemas contables más novedosos, cuáles son, qué características tienen, es lo primero que tienes que investigar. Porque de ahí va a salir la propuesta que vas a hacer. Entonces, si tú no haces primero investigación documental, no puedes. No puedes al final diseñar tu sistema. Entonces, esas etapas hay que cumplirlas con precisión. Primero tienes, a ver, visto en 3 etapas. Primero tienes que investigar todo sobre sistemas contables. Y especialmente sistemas contables de empresas parecidas, similares a la tuya. Después tienes que constatar en la realidad, a partir de un diagnóstico, ya implica investigación no documental, sino investigación empírica o de campo, constatar en la realidad qué pasa con el sistema contable, qué funciona mal, qué aporta y qué no aporta. Y después que tú tienes esas 2 informaciones, entonces tú te sientas y diseñas tu sistema. Primero investigaste en el mundo, después constataste en la realidad qué está fallando y con toda esa información tú diseñas entonces el sistema ideal. ¿Se comprende? Entonces, eso es precisamente lo que estamos hablando. Entonces, si no se hacen esas etapas, si no se siguen esas etapas, los resultados no son óptimos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué queremos con la investigación científica? Llegar más allá del conocimiento común. ¿Cuál es el conocimiento común? Oye, yo creo que este sistema contable no funciona. Ya. Pero vamos a investigar para saber qué. Para comprender y explicar el fenómeno en profundidad, no funciona por esto y por esto. Porque han avanzado los sistemas, ahora se hace esto, este no hace esto, este lo otro. Conocemos más profundamente y realizamos el descubrimiento. No funciona. Bien, vamos a cambiarlo o vamos a mejorarlo o qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora, cuando nos planteamos, y esta es la última diapositiva de esta presentación, cuando nos planteamos, aunque creo que tenemos los paradigmas, ¿ven? Tenemos los paradigmas, la introducción de paradigmas. Bien, cuando nosotros hablamos de la pirámide de la ciencia, vamos a partir en primer lugar del paradigma y el enfoque de nuestra investigación. Y esto es muy importante. Esto es clave. Cuando hablamos de paradigma, ¿qué decimos? Bueno, la forma en que vemos el mundo. La forma en que vemos el mundo va a condicionarlo todo. Después, la metodología, cuidado con ese micrófono que está abierto ahí. Después, la metodología de la investigación, el proceso de investigación científica y por último, el resultado científico. Entonces, partimos de la visión científica de la realidad, del enfoque de la investigación. Nuestra investigación es exploratoria, es descriptiva, nuestra investigación es explicativa. O sea, nuestra investigación va a explorar un determinado fenómeno que no se conoce mucho. Nuestra investigación va a describir un determinado fenómeno. Nuestra investigación va a
explicar por qué pasa algo. O sea, ese es el enfoque. Y el paradigma es la visión científica que nosotros tenemos de la realidad. Vamos a ver el ejemplo de constructivismo, ¿verdad? En el video. Y después tenemos el proceso de la metodología, los pasos que tenemos que seguir. Y después aplicar esos pasos ya en un proceso de investigación para al final obtener un resultado que sea científico. Ahora, si la base de todo es el paradigma, ¿qué cosa es un paradigma? ¿Verdad? Y es lo que habíamos hablado. Es una visión, un modelo del mundo y de los fenómenos que está universalmente reconocida y que durante cierto tiempo, voy a leer, predomina y sirve de base a los enfoques teóricos, metodológicos y científicos. Por ello, define la forma en que la investigación se desarrolla, orientando todo su accionar. Por ejemplo, miren, para que lo entiendan con absoluta claridad y rapidez, la modernidad que hablamos que quebró a finales del siglo XX, su paradigma principal era el paradigma positivista. El paradigma positivista que planteaba que solo lo medible, lo que se podía constatar objetivamente era real. Todo lo que no pudiera ser medido no era real. Incluso ellos llegaron a plantear desde el positivismo que la filosofía no era una ciencia por las abstracciones que tiene, igual que la psicología, por una serie de elementos que no se pueden tener en cuenta y medir de forma física. Fíjense a los niveles. Y esa es una de las causas de la quiebra de toda la modernidad y de la quiebra de ese paradigma. ¿Por qué? Porque nosotros no solo somos los seres humanos, no solo somos cuestiones que se pueden medir, nosotros no solo somos biología, también somos psicología en una dimensión social y también somos frutos de la realidad social en que vivimos y tenemos sueños y todas esas cosas no pueden medir. ¿Existe un aparato para medir los sueños de alguien? No existe, pero sin embargo son fundamentales en lo que hace cada ser humano y los principios y los valores. Entonces, como dejaron afuera todo eso que es tan importante, al final su comprensión de la realidad quebró. ¿Por qué? Porque en la medida en que las sociedades se fueron desarrollando, esta dimensión inmaterial de la realidad fue aumentando su importancia. Y entonces al final ellos quedaron, este paradigma quedó obsoleto para la comprensión de la realidad y por eso es que vinieron ya a finales del siglo XX y del siglo XXI otros paradigmas que tenían una comprensión más integral de la realidad. Entonces, por eso decimos que el paradigma se encuentra en estrecha relación con la ideología y la forma en que el investigador ve el mundo. Y que además está relacionada muchas veces y se convierte en una forma de ser y estar en el mundo. O sea, vamos a ver a Waslavic hablando y nos vamos a dar cuenta que él no solo piensa así como científico, él piensa así como ser humano y vive de acuerdo a ese paradigma. Esa es la idea de lo que estamos planteando. Y otra cosa importante, lo vamos a ver también en lo de Waslavic, en el video, es que este paradigma establece una red de compromiso entre los miembros de una comunidad científica que tratan de extenderlo y aplicarlo de forma intensiva y extensiva. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los científicos se adscriben a ese paradigma y empiezan a desarrollar su vida científica dentro de él y todo lo hacen dentro de esa percepción paradigmática. Como decía, vamos a ver el ejemplo de Waslavic para que nos demos cuenta. Yo soy constructivista y entonces yo todo lo hago desde el constructivismo, pero además estimulo a que otros, mis estudiantes y demás, lo vean de esa forma. Por ejemplo, a mí el paradigma que más me gusta es el paradigma de la complejidad, que es uno de los paradigmas actuales. ¿Por qué me gusta ese paradigma? Porque ese paradigma permite comprender el mundo en toda su dimensión. Y cuando yo voy a analizar un fenómeno, analizo todos los elementos que lo integran y que se relacionan y que lo condicionan. Entonces, el paradigma de la complejidad te dice que nada es sencillito, nada es fácil, nada es superficial, todo es profundo y complejo y necesita toda nuestra atención, pero necesita además una percepción abierta para darnos cuenta de todos y los disímiles elementos que influyen y que constituyen un objeto cualquiera que nosotros investiguemos. Por eso es que cuando hablamos del paradigma de la complejidad
en lo personal y en la existencia, el paradigma de la complejidad está en relación con una actitud de comprender y no de juzgar. ¿Por qué? Por ejemplo, en la relación con otra persona, usted juzga por sus actos, usted lo juzga y hace conclusiones y da su veredicto, pero usted lo está haciendo desde su perspectiva, desde su percepción de las cosas, desde su realidad. Usted no lo ha hecho desde la perspectiva de él, desde la comprensión de las cosas de él, desde la realidad de esa persona. Cuando usted hace eso, usted comprende por qué las cosas suceden de una forma determinada. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que estamos hablando. Esa es la diferencia entre juzgar y comprender. Juzgamos porque aplicamos ¿qué cosa? Nuestra norma, nuestra forma de ver las cosas. Comprendemos porque hacemos todo lo contrario. No juzgamos, sino que entramos en la comprensión desde la perspectiva de la persona. ¿Estamos entendiendo? Sí. Bueno, Sí, listo. no, ya no hablo. No, tranquila, Lenny. Tranquila. Por lo menos que alguien hable para sentir que hay alguien del lado allá. Entonces, fíjense cómo esto que estamos hablando. Un momentito. Ahora, ¿qué es importante aquí? Que entendamos cómo todas estas cosas que nosotros estamos diciendo tienen que ver con la vida. Esto no es algo abstracto que tiene que ver solo con la ciencia, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la forma en que vivimos. Por eso es tan importante comprender todo esto, porque puede transformar y enriquecer nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Y eso es importante que lo comprendamos. Lisa, en su micrófono está silenciado, creo. Ya, perdón, disculpen. Sí, con eso terminamos nuestra presentación. Voy a entrar un momentito al video de epistemología, que sería el primero que tenemos que ver. Por lo que estoy viendo, vamos a tener 2 clases de este tema. Voy a ver un momentito el video para precisar el tiempo que tiene y que lo veamos ahora, porque son las 8:22. Perfecto. Perfecto. Nos da tiempo perfectamente porque tiene menos de 20 minutos. Muy bien. Listo. Entonces, este video va a ser bien ilustrador. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprender todo lo que hemos estado hablando nosotros. Cómo se ha ido desarrollando el proceso de comprender desde la ciencia cómo se produce el conocimiento humano. Pero además lo vamos a ver a partir de, estoy descargando la lista de la asistencia, lo vamos a ver a partir de comprenderlo desde una perspectiva empresarial, que me parece muy, muy interesante, o sea, de la gestión empresarial. Entonces, vamos allá. Me dicen cuando comencemos si tiene audio, imagen seguro va a tener. Ya estoy incluyendo el audio para que no haya problema. Y disfrutemos de este documental, que es muy clarito e ilustrador con respecto a lo que hemos estado hablando. Breve historia del conocimiento. La gestión del conocimiento involucra al activo más importante en las organizaciones, las personas, y ellas a su vez acumulan el bien más valioso que puedan poseer, el conocimiento.
Por esta razón, haremos un breve recorrido por la historia de la humanidad para identificar algunos elementos significativos asociados a este concepto. ¿Qué es el conocimiento? Resulta difícil definir el término conocimiento. Para tal fin, debemos siempre ubicarnos desde una teoría o escuela determinada. En este video, revisaremos las propuestas más significativas del tema para que al final tú, en tu condición de estudiante, estés en capacidad de generar tu propio concepto. Desde los griegos, el conocimiento ha estado marcado por diferentes escuelas. La primera escuela que abordó el tema del conocimiento fue la escuela idealista. Su principal exponente fue Platón, discípulo de Sócrates. El conocimiento se puede alcanzar, es lo que es en verdad real, el punto más alto del saber, porque concierne a la razón y no a la experiencia. Casi medio siglo después, Aristóteles, filósofo empirista, se opone a las ideas de Platón y afirma que el conocimiento se deriva de la experiencia, comienza con los sentidos y sus captaciones son las imágenes. Existen tres tipos de conocimiento: la experiencia, la ciencia y la inteligencia. La experiencia corresponde al conocimiento de las cosas concretas, el color, la forma y los materiales. La ciencia se refiere al conocimiento que adquirimos cuando al observar las cosas nos hacemos preguntas como ¿quién las hizo? ¿Cómo están hechas? ¿Para qué están hechas? ¿Cómo se hacen? Es decir, captamos la esencia del ser de las cosas. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento de los primeros principios. Es la sabiduría que nos llega a través de la intuición. Siglos más adelante, en la Edad Media, los doctores de la Iglesia lideran las corrientes filosóficas incorporando al pensamiento occidental el idealismo y el empirismo. San Agustín fue un doctor de la Iglesia quien hace suyas las ideas de Platón y considera como único conocimiento verdadero el de las formas universales, manteniendo en contra de los escépticos la posibilidad de conocer la verdad. El único conocimiento verdadero es el de las formas universales, para lo cual se deben usar las verdades matemáticas. Avanzando en el tiempo, surge la obra de Santo Tomás de Aquino, principal exponente de la escolástica, sistema de ideas y creencias influenciado por el pensamiento de Aristóteles. Creo que la percepción es un punto de partida y la lógica el procedimiento intelectual para llegar al conocimiento fiable de la naturaleza. Tras los oscuros años de la Edad Media, llega el siglo XV. Se da el descubrimiento de América. Surgen diferentes corrientes filosóficas como el Renacimiento, racionalismo y empirismo. Durante este periodo histórico, tienen lugar cambios muy importantes que afectan a todas las ciencias. Se produce un salto desde la concepción medieval teocéntrica, es decir, una mirada centrada en Dios, hasta una visión del mundo antropocéntrica en la que el hombre es el autor de su propio destino por medio de su trabajo. En la filosofía, la escolástica es incapaz de responder de un modo satisfactorio a hechos fundamentales de la naturaleza, de la vida social y espiritual del hombre. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico fue ante todo el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo. La sistematización de la física generó un profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. Copérnico elaboró un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema tolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. El modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue una aportación decisiva a la ciencia del Renacimiento. La observación de la admirable sincronía entre los cuerpos celestes me ha permitido llegar a la teoría heliocéntrica. El empirismo es una doctrina filosófica que se desarrolló en los siglos XVI y XVII contraponiéndose al racionalismo, con el fin de concretar el origen del conocimiento, realizando descripciones fenomenológicas del mismo para encontrar los elementos que la constituyen. En el siglo XV aparece Sir Francis Bacon, de la escuela empirista, quienes suponen una pérdida de confianza en la razón, reduciendo la misma a la percepción sensorial y tratando de demostrar que el conocimiento sensible es el único conocimiento válido. Bacon rechazó el método escolástico, que se guiaba solamente por la razón, y propuso la experiencia metódica. Considero que el conocimiento es poder, no mero argumento u ornamento.
Siguiendo la línea empirista, Hobbes elaboró un amplio sistema de metafísica materialista que aportó una solución al dualismo del problema mente-cuerpo, al reducir la mente a los movimientos interiores del cuerpo. El origen de todos los pensamientos está en los sentidos, lo que vemos, olfateamos, tocamos, escuchamos o probamos. Otra mirada de la escuela empirista es la de John Locke, quien desarrolla una crítica del conocimiento. Lo que distingue al hombre y le coloca por encima de cualquier otra realidad es su conocimiento intelectual. El conocer mismo es objeto de conocimiento. Los argumentos de George Berkeley pueden considerarse tanto empiristas como idealistas. Es el autor de la frase esse es percipi, ser es ser percibido. Los objetos de nuestro conocimiento son las ideas, y éstas se reducen a sensaciones. El naturalismo empírico de David Hume señala los límites del conocimiento y se percata de la imposibilidad de una fundamentación última del conocimiento humano. Sostengo que la razón no es ni debe ser otra cosa que la esclava de las pasiones, y no debe aspirar a otra misión que a la de servirlas y obedecerlas. En este contexto histórico surge Immanuel Kant, quien desarrolla la crítica de la razón pura. Kant afirma que es tan necesario hacer sensibles los conceptos como hacer inteligibles sus visiones. Ambas capacidades no pueden intercambiar sus funciones. Solo cuando una y otra se unen puede surgir el conocimiento. Creo que las ideas sin contenido resultan vacías, mientras que las visiones sin conceptos resultan ciegas. La corriente opuesta al empirismo se denomina racionalismo, cuyo mayor exponente es René Descartes, considerado el padre del racionalismo. Enuncio que cogito ergo sum, pienso, luego existo. Spinoza continúa con el paralelismo físico-matemático. La obra de Spinoza, La Ética, es el punto culminante del racionalismo deductivo basado en el sistema geométrico de los elementos de Euclides. Su filosofía parte de la identificación de Dios con la naturaleza, Deus sive natura, y representa el mayor exponente moderno del panteísmo. Llevó al extremo los principios del racionalismo. Toda mi filosofía se deduce de la definición de la sustancia como aquello que es en sí mismo y se concibe por sí mismo, por lo que solo podría existir una sustancia, la divina. Leibniz, en sus distintas publicaciones, postula que el conocimiento humano implica el descubrimiento dentro de nuestras propias mentes de todo lo que es una parte de nuestro mundo. Basa toda su teoría en el concepto de mónadas. Algunas mónadas, como nuestros espíritus y Dios, poseen la capacidad aún mayor del autoconocimiento. Dentro de la corriente empírica clásica, tenemos las escuelas del positivismo clásico, el neopositivismo y el pragmatismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. Sus representantes son Auguste Comte, Ernest Lass y Ernest Mach. Todo conocimiento puede reducirse por completo a sensaciones. El propósito fundamental del neopositivismo es reconstruir el sistema de las ciencias con elementos vivenciales, vivencias elementales empíricas o sensibles y sus conexiones lógico-formales. A comienzos del siglo XX aparece la escuela estadounidense denominada el pragmatismo. La actitud del pragmatismo es de desprenderse de las primeras cosas, causas, categorías, principios, sustancias, y fijarse en los frutos, efectos, resultados prácticos de las ideas. Sus fundadores, Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey, afirman que, en nuestro saber, el conocimiento es un instrumento de acción y las creencias tienen que ser juzgadas por su utilidad como reglas para predecir las experiencias. En el siglo XIX, surge nuevamente la dialéctica como concepto. El conocimiento dialéctico es un conocimiento absoluto y no solo porque llega a saber la totalidad de lo real, sino porque además sabe cada realidad particular, en relación al todo y conformando un momento del todo. Así, solo gracias al conocimiento o saber absoluto adquiere validez y sentido cada conocimiento provisional, relativo y parcial. Su precursor,
Hegel muestra el ser en su totalidad. Hegel es considerado por la historia clásica de la filosofía como el representante de la cumbre del movimiento decimonónico alemán del idealismo filosófico y como un revolucionario de la dialéctica. Se debe reconocer el conocimiento dialéctico como un conocimiento absoluto. Bergson es considerado también idealista, ya que afirma que el mundo es solo un conjunto de imágenes. No tenemos otra certeza inmediata que la idea, ya sea la idea del pensamiento o la idea de las cosas corporales. Dentro de la corriente idealista, se debe destacar a quien desarrolla la teoría del conocimiento siguiendo las ideas del realismo angloamericano, es decir, a Bertrand Russell. En mi definición de la gestión del conocimiento, tengo en cuenta el grado de certeza y el grado de precisión. Desarrollo un análisis conductista en donde las creencias son características del conocimiento humano. Se ha dicho que la ciencia, en su conjunto, sigue un crecimiento exponencial. Los progresos realizados en estos distintos campos desde principios del siglo XX son inmensos y sobrepasan ampliamente en número y en importancia a los de cualquier época anterior de la historia de la humanidad. Dentro de los representantes contemporáneos encontramos a Michael Polanyi. Polanyi es un positivista científico quien afirma que el concepto de conocimiento considera tres tesis. Primero, un descubrimiento auténtico no es explicable por un conjunto de reglas articuladas o de algoritmos. Segundo, el conocimiento es público, pero también en gran medida es personal. Tercero, identifica tres mecanismos sociales tácitos para la transferencia del proceso de conocer: la imitación, la identificación y el aprendizaje por la práctica. Puedo afirmar que sabemos más de lo que somos capaces de expresar. Es importante tener en cuenta los aportes realizados por Karl Popper, quien dedicó una gran parte de su trabajo a establecer la diferencia entre lo que es la ciencia y la no ciencia. Mis argumentos parten de la base que somos infinitamente ignorantes. A comienzos de los años 80, se da el desarrollo de los sistemas de gestión del conocimiento basados en la inteligencia artificial y los sistemas expertos, surgiendo conceptos como el de adquisición de conocimiento, ingeniería del conocimiento y sistemas basados en el conocimiento. La frase gestión del conocimiento se introdujo pronto en el léxico habitual de las empresas para proporcionar una base tecnológica. Los autores japoneses proponen los conceptos de conocimiento tácito y explícito y el proceso de creación del conocimiento a través de un modelo de generación basado en la espiral del conocimiento. Los escritos más conocidos y citados son el artículo de 1991 en la Harvard Business Review titulado The Knowledge Creating Company y su libro How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Nonaka está encausado en demostrar la interacción entre el conocimiento tácito y el explícito. Nonaka, reconocido por The Economist como uno de los gurús de la gestión del conocimiento más influyente, creó el modelo SSI, Ciclos de Gestión del Conocimiento. El conocimiento tácito es un conocimiento subjetivo y basado en la experiencia, mientras que el conocimiento explícito es más analítico. Se necesitan ambos. La clave es convertir el tácito en explícito. Takeuchi es autor de Gestión de Competitividad, un llamado a las empresas japonesas para reconstruir su ambiente de negocios con un enfoque incansable en la globalización. Takeuchi es coautor con Nonaka de lo que llamaron la espiral del conocimiento, donde aseguran que las ideas son compartidas, articuladas, reconfiguradas y comprendidas para finalmente dar lugar a una fuente fiable de nuevo conocimiento para la empresa. El éxito de las empresas japonesas se basa en una gestión efectiva del conocimiento y que estas prácticas son una ventaja competitiva frente a la industria occidental. Varios teóricos de la gestión de empresas han contribuido a la evolución de la gestión del conocimiento, entre ellos Peter Drucker, Paul Strassman y Peter Senge en los Estados Unidos. Drucker es considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Peter Drucker escribió múltiples obras reconocidas a nivel mundial sobre temas referentes a la gestión de las organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento, área en la cual es reconocido como padre y mentor.
El término gestión del conocimiento se aplica a individuos que aportan su propio conocimiento profesional previamente adquirido a su trabajo. Zweig, considerado como el padre de la gestión del conocimiento, propuso la gestión del conocimiento de una manera más práctica que teórica. Zweig impulsó la idea de la gestión del conocimiento en sus escritos del 2004 para innovar en una nueva organización del trabajo basada en nuevas formas organizativas que garantizaran la interacción de los trabajadores del conocimiento en redes de creación de valor cuando las personas activan su conocimiento y por tanto generan valor o no para la organización, además de para sí mismos y para su entorno. El personal clave de las organizaciones de conocimiento es el que posee el conocimiento y por ende tiende a ser muy competente, con mucha formación o experiencia profesional. Zench hizo aportes importantes en la gestión del conocimiento, afirmando que una empresa inteligente es aquella que está organizada de forma consistente con la naturaleza humana. Zench propone 5 disciplinas que han de estar presentes en toda organización: aprendizaje en equipo, pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales y visión compartida. Las organizaciones en las que los empleados desarrollan su capacidad de crear los resultados que realmente desean y en la que se propician nuevas formas de pensar, entendiendo la empresa como un proyecto común, son organizaciones en las cuales los empleados están continuamente aprendiendo a aprender. Davenport fue nombrado en 2005 uno de los 3 principales analistas del mundo de los negocios y la tecnología por los lectores de la revista Optimize. Davenport presenta una visión práctica de la gestión del conocimiento y dedica especial atención a la distinción entre datos, información y conocimiento. Las obras de Davenport son lectura obligatoria para quienes tengan interés en cómo impulsar la gestión del conocimiento en las organizaciones. El tránsito de datos a información y de información a conocimiento mediante un mecanismo de adición de valor los hace evolucionar. Precursores del conocimiento. A lo largo del video, pudimos observar la evolución del concepto conocimiento, desde la mirada de los griegos, resumida en la afirmación de Platón, lo poco que sé se lo debo a mi ignorancia, hasta filósofos modernos como Michael Polanyi, quien afirma que sabemos más de lo que somos capaces de expresar. Estas 2 miradas, opuestas entre sí, nos dan una idea de cómo ha ido cambiando el concepto y cómo, de acuerdo a la época, han evolucionado de manera diferente. Sin embargo, al revisar las diferencias históricas en torno a este tema, un elemento se mantiene como eje articulador. Es el individuo o la persona quien acumula este conocimiento. Al transferir esta afirmación al tema organizacional, podemos decir que el bien más valioso de una organización son los empleados, quienes acumulan conocimiento, pieza clave en la toma de decisiones organizacionales. Muy bien. ¿Qué les pareció? Es bien complicado todo esto, ¿no? Pero se dieron cuenta cómo recorrimos, ¿no? Toda la historia. Sí. Ese video lo tienen en la plataforma, o sea que pueden revisarlo cuando ustedes quieran. Pero me parece interesante porque ahí cuando vemos, por ejemplo, Davenport y los demás, nos damos cuenta en el contexto en el cual vivimos nosotros. Realmente se hace gestión del conocimiento en las instituciones en las cuales trabajamos. Eso realmente se realiza, se tiene conciencia, aunque sea de esto. Es muy probable que la respuesta sea que no. Y eso otra vez nos lleva a lo que estamos viendo hoy, cómo el contexto condiciona cómo se piensa sobre esto. Yo estoy seguro que en empresas norteamericanas la realidad va a ser muy diferente. O en empresas de Inglaterra, ¿verdad? De países europeos de primer mundo. Pero aquí, donde vivimos, prácticamente esto es desconocido. Es una materia por aprender y desarrollar. Entonces, bueno, continuamos en la próxima clase
En la próxima clase vamos a ver paradigmas y vamos a ver el video entonces de Paul Watzlawick, y ya después volvemos a conectar con el desarrollo del perfil. Así que yo les voy a actualizar ahora mismo, antes de comenzar mi otra clase, voy a actualizar el documento de avance del perfil para que todo el mundo vaya trabajando. Nos quedaría la clase de paradigmas, que sería el próximo jueves, y entonces el lunes, para el lunes, todo el mundo que haya ya avanzado su trabajo, ¿verdad?, con estos elementos, para que podamos dedicar la clase completa a las 2 horas a ver las dudas que tengan con respecto al planteamiento del problema. ¿Está bien? ¿Está claro? Para el lunes o el jueves. No, el jueves, este jueves, vamos a ver paradigmas. Ya. ¿Ya? Este jueves vamos a ver paradigmas. Y el lunes vamos a dedicarlo a ejercitar todos el planteamiento del problema. En el caso tuyo, Lenny y Alodia, ¿me están escuchando? Sí. Ya. Sí, Bien, hagan el siguiente trabajo. Adelántense un poquito y revisen en el manual de graduación, que ese documento lo tienen en la bibliografía principal. Revisen situación problemática para que vayan avanzando en la situación problemática. Que sería describir ese estado de cosas negativo que hay que cambiar y plantear la importancia que tiene cambiar eso. Esa es la situación problemática. Revisen el manual y redacten. Esa es una redacción. Esos son varios párrafos. Es de lo que más hay que redactar en el perfil, porque las otras son cosas muy puntuales, pero vayan trabajando en la situación problemática. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Ya? Vayan trabajando, vayan adelantando, y lo veríamos al final de la clase del lunes. El lunes vamos a hacer 2 cosas. Vamos a avanzar con el planteamiento del problema en cuanto a tema, ¿verdad? A tema, problema formulado o formulación de problema y objetivo general, y vamos a ver situación problemática. Y ahí aprovechamos y vemos lo que ustedes han hecho, que sirva de punto de partida. ¿Está bien? Sí, está bien. Genial. Ok, listen. Listo. Entonces, nos vemos en la próxima clase y continuamos con paradigma, y con esto terminaríamos toda la parte de la unidad 1. Bien, bueno, cuídense mucho. Igualmente, licenciado. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, listen. Nos vemos, sí. Hasta luego, Que Licen. estén bien.